muchachos, sean bienvenidos entonces al segundo video de ayudantía de este ramo de estática. A continuación vamos a ver los siguientes conceptos. Concepto de torque, de centro de masa, tipos de apoyos, ¿ok? Y resolución de ejercicios. Sin nada más que decir entonces, te invito. Tenemos que conocer lo que es el torque, o momento de fuerza, o movimiento de una fuerza, o momenta, como le decían antiguamente. Entonces, vamos a definir acá torque, haciendo alusión a una tau, o también momento de fuerza. O también podríamos decir que es el movimiento que genera una fuerza. Pero no es cualquier tipo de momento. No es cualquier tipo de movimiento tampoco. Es un movimiento circunferencial uniforme acelerado. Voy a definirlo. Torque lo vamos a definir como tau o m si hubiese querido, m es lo mismo, es el producto cruz entre la fuerza y un radio y el seno de separación que hay entre ellos. Eso para nosotros es el torque. El torque, al ser un producto cruz, no es un vector que esté en el plano cartesiano, sino es un vector que está perpendicular o ortogonal al plano cartesiano, es decir, el torque está así. Si el torque es positivo, saldrá de la pizarra. Si el torque es positivo, entrará en la pizarra. Pero eso es el torque. Comúnmente, a esto se le conoce como el brazo de palanca, que a veces es unilineal o colineal al radio y a veces hay que proyectarlo con una línea de acción. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo. Y por ende, en ese caso, el torque pasa a ser F por D. Las unidades del torque es igual a Newton metros. Newton metro. ¿Ok? Algo similar a lo que ustedes conocen como trabajo, también es Newton metro, pero la diferencia es que ahí se hace alusión al joule, por ser una energía en el fondo, y acá al ser una aplicación mecánica hacemos alusión al Newton metro. También el torque puede ser expresado como el momento de inercia de un cuerpo rígido por la aceleración angular. Y si ustedes se fijan, esto tiene similitud con ser esto, miren. La segunda es lo que conocemos como la segunda ley de Newton, en donde el responsable de que las cosas se muevan linealmente con una aceleración es la fuerza. Pues vamos a decir entonces ahora que el responsable de que las cosas se muevan circunferencialmente es el torque. ¿Ok? La masa es la inercia en el movimiento traslacional, el rectilíneo. Entre más masa tiene un cuerpo, más cuesta moverlo, es obvio eso, ¿no? Pues la inercia es lo mismo. La única diferencia es que la inercia, en el caso de los cuerpos rígidos, me depende tanto de la masa como el radio. Sobre todo para los que siguen en forma circular. Y entre más radio tengan y entre más masa, obviamente su momento de inercia va a aumentar. Bueno, eso será producto de otro capítulo. Voy a borrar ahí. Y les quiero llevar un ejemplo. Miren. Supongamos esa típica rueda que de pronto en los autos tenemos. Se pinchó. La levantamos con una gata. Mecánica de fluido, ¿cierto? Hidráulica. Bueno, ahora hay más gatas mecánicas, más que hidráulicas. Acá tenemos la tuerca que queremos cambiar. Entonces, venimos nosotros con una especie de fierro. Algunas veces lo tienen en cruz, pero vamos a colocarlo así para ejemplificar. Y le ejercemos una fuerza acá. Listo. Entonces, chequeen lo siguiente. Una fuerza, bueno, aquí la tenemos, la componente de la fuerza. El radio
el radio será la longitud que existe entre el punto en donde se aplicó la fuerza, ¿ok? Hasta donde se hizo el giro. Se aplicó, acá se hizo el giro. Entonces con esto estoy diciendo lo siguiente. No es lo mismo que yo aplique la fuerza aquí, que la aplique en ese punto. Hay diferencias. Y las diferencias son abismal porque el torque, al igual que el principio de Pascal en fluidos, lo que hace es facilitarnos la vida. Entonces, entre más largo sea el radio de palanca, o el brazo palanca en este caso, que coinciden, en este caso coinciden, porque el seno de separación entre la fuerza y el radio es este. Pero si ustedes se fijan, seno de 90, si lo colocan en su calculadora, es 1. Por lo tanto, en este caso yo podría decir que este es tanto R como D. R de radio y D, porque el seno 90 es 1, son iguales. Pero es el brazo palanca. Entre más largo sea el brazo palanca, ¿cierto? Y entre más lejano yo aplique la fuerza, voy a permitir que más fácil yo genere la fuerza que yo quiero aplicar en un punto determinado. Si esto yo lo llevo a un bosquejo, a una circunferencia, yo necesito un radio. Listo. Pero para tener un radio necesito un punto, un eje. Este va a ser mi eje, lo voy a llamar A. Ese A coincide con ser la tuerca. El punto de aplicación de la tuerca. El radio, como ya lo pueden imaginar, sería precisamente la longitud de esa llave o de esa herramienta. Y la fuerza puede ser aplicado tanto así como puede ser aplicado tanto para arriba. Y eso va a tener alguna implicancia dentro del sentido del torque. Entonces yo los quiero llevar al siguiente ejemplo. Recuerden ustedes cuando van a tomar agua, una llave. ¿Hacia dónde la abren? ¿Le hacen así o le hacen así? Eso es importante, ¿cierto? ¿O hacia dónde aprietan esto? O cuando estamos atornillando, a ver si tengo un atornillador por aquí. Déjenme ver para ser explicativo este. No es nuestro día de suerte, no tengo nada. Bueno, pero en fin. Encontré un plumón. Se tiende a aplicar el siguiente concepto. Dicen, mira, si el movimiento es horario, es decir, hacia la manecilla del reloj, mi torque es negativo, ¿vale? Que sea negativo también es sinónimo de que cierra. Entonces recuerden ustedes, para cerrar una llave, lo hacemos hacia ese lado, cerramos. Para atornillar, atornillamos para ese lado. Y en este caso, si nosotros aplicamos la fuerza, estaríamos apretando la tuerca, porque el giro sería así. ¿Ok? Y también se maneja el concepto que si es al revés, es decir, antihorario es positivo, abrir. Abro, desatornillo. Si aplico la fuerza al revés, voy a generar que la tuerca salga en el fondo. Pero yo los invito a utilizar otro lenguaje, y ese lenguaje es el de la mano derecha. Miren, los dedos se van a cerrar en dirección de la fuerza. Por ende, yo me paro en posición al radio. Ahí estoy en posición al radio. La fuerza va hacia abajo. Miren el gordito, lo voy a extender. La fuerza va hacia abajo. Me cierro en dirección de la fuerza. Y si el pulgar me queda para adentro, será negativo mi torque. Coincide con esto. Ahora, si la fuerza es al revés, me paro así. Esa F voy a tomar en consideración. Sale hacia afuera el pulgar, mi torque será positivo. Bien. Otras cosas importantes. Si yo aplico mi fuerza en sentido colineal al radio, que sea colineal quiere decir que en vez de estar perpendicular está así, mi torque automáticamente es cero, porque lo que yo genero es sacar, con esa fuerza, si yo le genero mi fuerza ahí, lo que hago es sacar al punto de acá, no hacer giro. Y lo mismo pasa si aplico esa fuerza al revés. Lo que intento hacer es comprimir al punto A, no girar. Y lo otro es dónde aplique mi fuerza. No es lo mismo aplicar mi fuerza aquí que aplicarla al medio que aplicarla acá. Si yo aplico mi fuerza acá, no tengo giro, porque tengo un radio cero. Y si el radio es cero, el torque es cero.
Si aplico mi fuerza acá, mi torque será la mitad de mi torque total si lo hubiese hecho en este extremo. Por lo tanto, aplicaría más fuerza para generar la misma condición de giro. ¿Perfecto? Vamos a hacer un título acá. Tipos de apoyos. Vamos a encontrar un apoyo fijo cuya simbología es la siguiente. Entonces nosotros le vamos a colocar acá apoyo A. Esa es la simbología del apoyo fijo. Este tipo de apoyo me ofrece dos restricciones. Las restricciones están ligadas a las condiciones de equilibrios, sumatoria de fuerza en X, en Y y de momentos. Este tipo de apoyos, supongamos que sujeta una viga, y a esta viga se le coloca una masa considerable, muy grande. Entonces este tipo de apoyo va a estar, tal como su nombre lo indica, fijo con respecto a X, razón por la cual va a experimentar una fuerza en AX. Y va a estar también fija en torno a Y, por lo que va a experimentar una fuerza A sub I. Entonces, que tenga dos restricciones quiere decir que consta de dos fuerzas para poder resistir esa caja. Pero si esa caja es tan grande en un momento, eso no va a evitar que el apoyo salga con todo desde la posición en la que está. Es decir, restringe la fuerza en X, la fuerza en Y, pero no restringe el momento. ¿Ok? No restringe el momento. Para ustedes, lo que deben considerar cada vez que vean un apoyo como este es que tiene dos incógnitas. Entonces, instantáneamente ustedes han de considerar dos fuerzas en el apoyo. Instantáneamente, sin preguntárselo. Luego vamos a encontrar un apoyo móvil. En este caso, su simbología la podemos hallar así. O también hay algunas ocasiones en que lo hallamos así. Todo dependerá del ejercicio. Digamos que este es el punto A. A diferencia de la anterior, del apoyo fijo, esta está fija en torno a Y, está fija. Por lo tanto, experimenta una F sub I, la voy a colocar acá. Pero en torno a X no la restringe, es decir, no evita que el apoyo se pueda mover de un punto a otro en X. O sea, se puede trasladar para acá, se puede desplazar hacia allá, no evita. Entonces, como no lo evita, no es una restricción, no tiene una incógnita. Entonces, el apoyo fijo sí restringe el movimiento en X porque está fijo. Es como, por ejemplo, un pilar de bandera. Está fijo en ese punto. ¿Okay? En la base de cemento de la bandera. En este caso, es todo lo contrario. Yo puedo mover en X el objeto, el apoyo, pero sin embargo no lo puedo sacar en torno a Y. Sería, por ejemplo, el riel de un tren con un carrito que se monta sobre los rieles. Se puede desplazar, pero no se puede sacar, dado su propia masa en ocasiones. Vamos a tener un tipo de apoyo que se llama el apoyo en rótula. Y esta se simboliza así. Y le colocamos algo ahí. Por lo menos así la utilizo yo. Esta es igual al apoyo fijo. ¿Ok? Tiene dos reacciones que son las reacciones en X. Perdón. Y las reacciones en X. Eso quiere decir que yo no puedo sacarla de la posición que le está en X, no puedo levantarla porque está fija, pero sí me permite el movimiento, sí me permite el momento. Eso sería en el caso de la rótula. Es como, por ejemplo, las barandas de un paso a otro cuando hay una línea del tren. Ustedes se dan cuenta, las barandas funcionan así. Permite el momento. Y si lo permite, por lo tanto, no es una restricción. No aparece como una incógnita acá. ¿Se fijan? Este permite el movimiento en X.
Por lo tanto, no es una incógnita. Por eso los apoyos móviles tienen una sola incógnita. Y luego vamos a encontrar los apoyos empotrados, que se simbolizan de la siguiente forma. Por ejemplo, ahí tenemos un empotramiento. Eso en torno a I, si lo vemos, y esto en torno a X, si lo vemos. Ese es el símbolo de un empotramiento en apoyo. Ejemplo, cuando empotramos las columnas, los pilares de una construcción al suelo, empotrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que por un lado no podemos sacarlo en torno a X, por lo tanto tiene una F a X, una resistencia a X. No podemos sacarlo en torno a Y, tiene una F a Y. Y aparte, como parte del elemento estructural de la viga en este caso, está incrustada en la superficie, por eso está empotrada, hay una resistencia al momento. Es decir, si yo le cargo acá algo muy, muy, muy pesado, con mucha masa, esto va a intentar generar un momento horario. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empotramiento? Resistir. Por lo tanto, tiene un momento en el empotramiento. Es el único de los 4 tipos de apoyo que estamos analizando que posee una restricción en momento, si ustedes se fijan. 2 incógnitas, una incógnita, 2 incógnitas, una incógnita. Dicho esto, ya complementándolo con los estudios del centro de masa y con lo que vimos en un principio de la teoría del momento y cómo nace, podemos realizar ejercicios como los que voy a entrar a resolver. ¿Ok? Permítanme ver cómo se está viendo. Sí, se ve interesante. Ya, vamos a continuar entonces. Voy a borrar ahí. Entonces, cada vez que vean esos símbolos, ustedes instantáneamente los van a ligar a la incógnita. Y las incógnitas tienen que ser resueltas. Nosotros necesitamos llegar a través de las condiciones de equilibrio, la trigonometría, a saber cuánto vale cada una de estas que he planteado. Esto es ya el inicio para comenzar a estudiar una serie de elementos estructurales en donde el primero va a ser la viga. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Luego vamos a empezar con estructuras reticulares o cerchas y pórticos, si Dios quiere, si alcanzamos. Voy a hacer un ejercicio bastante típico que suelo realizarlo y consiste en lo siguiente, fíjense. Supongamos que tenemos una pared en este punto. Voy a descomponer el ejercicio en todo lo que mayor podamos explicar. Acá voy a colocar, fíjense ustedes, una rótula. Acá una rótula. Y esta rótula va a ir asociada a una viga, la cual a su vez va a sostener una masa, coloquémosle 1 tonelada, y existirá un tensor que a su vez permitirá mantener en equilibrio todo este sistema. ¿Ok? Vamos a decir que este es el punto A, a este le vamos a llamar punto B, y a este le colocaremos punto C. Entre los datos que vamos a incluir acá, voy a dar este ángulo, y este ángulo le voy a colocar de 45 grados, al igual que este ángulo, que procederé a colocarle 65 grados. Esos son los datos del ejercicio. Aparte, voy a decir dentro de los datos que la masa de la viga son de 30 kilos. Entonces, ya se van a dar cuenta en qué va a influir esto. Si es que yo en un ejercicio le coloco masa despreciable, ustedes no consideran la masa de la viga, ¿ok? Y por ende, eso va a implicar que no va a considerar una fuerza de peso en la viga. Vamos ahora a proceder a dibujar todos los vectores que están actuando. En primer lugar,
estoy en presencia de una rótula. La diferencia es que esta rótula está en una forma, en el eje vertical, ¿no? Como lo analizamos recién horizontalmente, pero aún así aporta dos pares de fuerzas que le colocaremos por conveniencia a su y acá le voy a colocar a su x. Entre las dos me forman un solo vector, una fuerza resultante en el apoyo que lo podemos calcular al final si ustedes quieren. Pero ahí está lo que yo estaba aplicando y explicando recién. Luego, por concepto de centro de masa, el segundo video que vimos, nos dimos cuenta que todo objeto rectangular o de cualquier otra forma tiene un centro de masa, y en este centro de masa precisamente se va a localizar nuestra fuerza de peso, que es la que estoy colocando ahí. ¿Okay? Y esa es la que voy a tener que tomar en consideración, la masa del objeto. ¿Qué más? Desde este punto de vista, tengo una fuerza que se llama TSB, que es la misma analizada desde el punto B. Para eso recuerden ustedes que la fuerza de tensión siempre tira, siempre sale. Si yo lo analizo desde este punto de vista, hacia afuera. Si yo lo analizo desde este punto de vista, hacia afuera. Siempre está hacia afuera. Lo mismo pasa acá, pues fíjense. Acá sale una T y vista desde acá también sale. La diferencia es que ambas son iguales. ¿Ok? Hay un ejercicio que es la máquina de Atuf, que lo tengo también en algunos videos, se lo voy a recomendar para que puedan ver cómo aplicamos esto. Bien, está descompuesto, y también he de considerar este objeto que también tiene una fuerza de peso. Vamos a colocar peso 1. Vamos a calcular estas dos fuerzas que ya son conocidas. Por un lado tenemos esta P, que es 1000 kilos, ¿cierto? Una tonelada son 1000 kilos. Y ustedes saben que la fuerza peso está constituida por mg. Y también ustedes saben que yo G lo considero con un valor de 10. Por lo tanto, la P1 ya sería 10.000 newtons. Está listo. Esta pequeña P, sin su índice, nuevamente está M por G, pero en este caso tenemos 30 kilos, que es masa la viga, multiplicado por 10, y eso hace que P tenga un valor de 300. Fíjense un detalle, muchachos. Yo acá estoy considerando que la viga va a resistir las fuerzas externas que están siendo aplicadas sobre ella. Me refiero a B, me refiero a T. ¿Okay? No nos estamos metiendo desde el punto de vista de la materialidad. Ahí ya entramos a resistencia material y cálculo estructural, y eso viene más adelante. Aquí analizamos desde el punto de vista externo sobre la viga, no interno, porque ahí debiéramos analizar un par de fuerzas que se dan en las moléculas o en la estructura del elemento estructural, que en este caso es la viga. Esta vez eso no me importa determinarlo. Si yo analizo tan solo este sistema y me doy cuenta que está en equilibrio, digo la sumatoria de fuerza en I del objeto, llamémosle objeto 1 a este, del objeto 1, me dice que esa T va hacia arriba en I positiva, y ese P va hacia abajo. Eso quiere decir que la tensión es igual a 10.000. Esto, a medida que avancemos los ejercicios, usted ya lo va a considerar como un supuesto. Ya de hecho lo vimos en la primera parte de los ejercicios, ¿no? Perfecto. Entonces, ya conociendo esa T, que es la misma que está acá, voy a hacer un conteo de incógnitas, fíjense. Tengo 1, 2, 3 incógnitas. AX, A sub I, T, B y C. Bueno, quiero decirlo BC. TBC no me gusta eso. Y son 3 incógnitas, y yo por lo general les he enseñado a utilizar solamente dos ecuaciones, la sumatoria de fuerza en X y en Y, pero en este caso no podemos usar 2 porque tenemos una incógnita más, y es ahí entonces donde se agrega el momento.
¿Ok? Voy a ocupar solamente la viga, muchachos. No me meto con eso, ni acá arriba, solamente esto. Y voy a hacer lo siguiente, y quiero que presten atención, porque quizás esta es la parte más complicada del ejercicio. Ya sabiendo que T es igual a 10.000, perdón, lo voy a colocar acá y voy a borrar. Chequeaos. Voy a decir, la sumatoria de fuerzas en torno al punto A, ese es mi eje de giro, igual 0. Es como el primer video que les planteé, donde al final les dije, chicos, díganme cuál es el momento en todos estos puntos. Luego, he de considerar que el torque es igual a una masa por un radio por el seno del ángulo de separación entre la masa y el radio. En este caso, entre las fuerzas, porque hay fuerza del tipo tensión. Entonces yo debo sensoriarme de tener esas variables que me componen al torque: fuerza, radio, ángulo. Los radios van a nacer desde acá. Entonces cuando yo empiezo a analizar mi viga desde el punto A hacia arriba, me doy cuenta que la primera fuerza con la que me encuentro es esta. Entonces vean bien, si no existiera nada más y todo dependiera de esa fuerza lo que haría es girar o hacerme girar la porción de viga restante en torno a ese punto. Entonces yo digo, entonces la fuerza P me aporta torque, porque si no existiera ninguna otra, me haría girar mi viga. Entonces, siguiendo esta fórmula, sería fuerza P. Esa es la fuerza, está lista. ¿Por qué radio? Si todo esto es L, esto ha de ser L medios. Coloco L medios aquí. Ese es el radio. El radio entre el punto de giro, es decir, el eje de rotación, y el lugar donde se aplica mi fuerza. Ese es mi radio. Miren. Mis dedos van a representar A. Supongamos que esta regla tiene su masa, obviamente. Entonces, si yo lo suelto un poquito, gira. ¿Y por qué giró? Porque precisamente, estimados alumnos, aquí hay una fuerza peso que hace que esto me haga descender. ¿Me entienden? Entonces voy a ocupar siempre la regla para que me entiendan. En cambio, si esto es mi viga, tal como está, y acá está T, B y C, esta está tirando así. O sea, si no existiera nada más, es decir, no existiera ese peso y esto no estuviera en equilibrio, la fuerza T me haría girar y haría rotación. Entonces, este sería mi eje de giro. Por eso yo digo la sumatoria de momentos en el punto A, porque es mi eje imaginario en torno al cual va a girar toda mi viga. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Todo esto multiplicado por el seno del ángulo de separación. Veamos eso instantáneamente. Entonces aquí yo formo un triángulo rectángulo donde ya alcanzo a apreciar de que si este valor es 45 y este es 90, este ha de ser 45 grados también. Entonces voy y acá le coloco seno de 45. Y ya tengo la primera fuerza que va a interactuar en mi balance. Simple, ¿no? Bien, veamos entonces qué valores tienen estos. Si yo tomo mis dedos en torno a P y hago girar como si mis dedos se van en dirección a la fuerza y hago un giro, me doy cuenta que el pulgar entra, por lo tanto el torque en este caso sería negativo. ¿Se fija? Bien, continuamos entonces desarrollando el ejercicio. En base a lo mismo planteado, me doy cuenta que ya al ampliar la longitud, mi supuesto radio imaginario, a una distancia de L me encuentro a dos participantes. Por un lado a T, que si me doy cuenta yo y hago este triángulo mayor y este es 45, también está a 45 grados. Pero es T. Si este T hacia arriba vale 10.000, hacia abajo tiene el mismo valor. O sea, le voy a colocar
que la fuerza tiene un valor de 10.000. Listo. Por una longitud L más L medios, L, y el seno del ángulo entre el radio ficticio y la fuerza es de 45. Acá aplicó el mismo concepto. La fuerza entre el radio ficticio y la fuerza es de 45. ¿Qué sentido del torque? Bueno, el mismo, negativo. Pero me doy cuenta que existe esta fuerza que se llama así. No lo voy a pronunciar. Así se llama. Por un radio ficticio nuevamente, también de L, desde el punto de giro. Y es porque, recuerden, me la hace girar. ¿Ok? Ya hice el ejemplo con la regla. ¿Y qué ángulo? Entonces el ángulo es claramente el que está aquí. Si ustedes se fijan. Si yo hago una separación acá, me doy cuenta que este es 45 también. Este es 90. Entonces tengo 90, 65, 70, 80, 25 ha de ser. 90, o sea, 180 menos 90 menos 65. Este ha de ser 25, pero yo tengo que ocupar todo el ángulo. Es decir, sería 45 más 25, sería 70 grados. Acá coloco sen de 70 y lo igualo a 0. Siempre me quedo sin pizarra. Déjenme ver cómo se está viendo eso. Me falta el sentido del torque. Sí, igual se alcanza a apreciar. ¿Vale? Bueno, continuemos. El sentido del torque, mis dedos se cierran en dirección de la fuerza y me das un torque positivo. Vamos a reducir la expresión gracias a los valores conocidos. Miren. Reemplazo. Sería... este P. Sería 300. S. Por L medios. Por seno de 45. Menos. Entonces ya lo puedo multiplicar ya que lo ingresé. 10.000 por seno de 45. Esto me queda 7.071.07 L. La L no la he eliminado. Recuerden revisar que estemos en el sistema sexagesimal y ese les va a dar, cada vez que ustedes colocan coseno de 45, les va a dar 0,7. 0,7. Si está bien eso, es porque está bien entonces configurado. Todo esto es esto. Y ahora ese de allá solamente voy a calcular el seno de 70, que me queda 0,94, es decir, más 0,94 L por TB. TB nomás. Ahora que ya conozco este, bien, voy a multiplicar 300 por seno de 45 partido en 2. Esto me queda 106,7 L menos 7071,07 L. Y todo este término que está con signo positivo lo voy a lanzar hacia allá con signo negativo. Bien, continuemos. ¿Qué está aconteciendo entonces? Es que tengo dos valores con la misma incógnita. Es decir, los puedo operar y me queda menos 7177,14 L igual a menos 0.94 L por TB. Multiplico por 0,1, fíjense, por menos 1, perdón. Se me van los signos. Y aprovechando que tengo L a un lado y tengo L al otro, la L también la suprimo. Y entonces me va a quedar que 7177
0.14 será igual a 0.94 el valor de la tensión. Y ese 0.94 que está multiplicando pasará a dividir, quedándome entonces que TV es igual a 7635.25 newton. O sea, lo que se veía imposible en un principio, ya lo estoy determinando. Bien, vamos a anotar ese valor. Recuerde que es el valor diagonal 25. Entonces, rápidamente repito, yo tengo que centrar un punto de giro y ojo, para efectos de cálculo, si bien la rótula está aquí, yo fácilmente puedo decir que hago girar todo desde allá. No hay drama en eso. Pero me conviene que coincida con la rótula. Entonces, primer radio, L medios, por una fuerza de 300 por el seno 45. Torque negativo. Menos 300 por seno 45 partido en 2. Vamos a revisar para no tener problemas en los resultados. 106, perfecto. El otro radio es L, no L medios. ¿De quién? De 10.000 porque vale lo mismo. Ahí está. Por el mismo ángulo. Y seno de 45 por 10.000. Llego a 7.071 y aprovecho al tiro de sumar los 106,07. Perdón. 106.07 más o menos, no sé cómo lo quieran expresar ustedes. Este término de acá está excelente. A ver, un poquito. 106.07 más 7.071.07. Vamos a ver. Perfecto. 114. Perfecto. El otro resultado es una longitud L nuevamente por TV, que era el desconocido, y este ángulo mediante la geometría logramos determinar que era 70, y el seno de 70 multiplicado por 0,70 nomás me da 0,94. Ahí me queda 0,94 LTBC. Wow, lo dije. Paso eso hacia el otro lado, multiplico por menos 1, elimino las L, y al final el 7.177.14 me queda dividido en 0.94 aproximadamente, me da 7.635.25, que es el valor de la tensión, ¿vale? Pero aún no hemos resuelto el problema, debido a que existen fuerzas, que es a X y a su Y, que no he logrado determinarlas todavía. Entonces, debo hacer algo. Y lo que voy a hacer obviamente es ocupar las condiciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Entonces, para este efecto, vamos a dibujar la viga solita, ¿bien? Y vamos a ver qué fuerzas están interactuando en ella. Ahí está la viga. Qué dibujo más asqueroso, ¿no? Bien, en el extremo derecho tengo a su Y y tengo por acá a su X. Bien, tengo a P. Perfecto. Tengo también a 10.000 por acá. Bueno, sé que ese ángulo es 45, pero para efecto no necesito eso. Entonces, lo que voy a hacer con la tensión es que la voy a descomponer. Voy a ocupar eso y voy a ocupar eso. Sus componentes, ¿se acuerdan? Una la asociábamos a X, otra la asociábamos a Y. Pero no lo vamos a hacer con el ángulo de 70, sino lo hacemos con 25. Entonces, el coseno de 25 por la tensión me va a dar la componente X, que es la que yo debiera colocar aquí. Y el seno de 25 por la tensión me va a dar el valor de la vertical, ¿vale? Recuerden que nosotros hacemos un triángulo rectángulo y tenemos la hipotenusa y debemos calcular la siguiente, pero yo ya les dije, en palabras simples,
como lo hemos hecho en otros ejercicios, simplemente multiplicamos el ángulo por la hipotenusa. Coseno de 25 por 7635.25 me hace un valor de 6919.89. Listo. Seno de 25 por la tensión, 7635.25, me da un valor de 3226.79. Listo. Entonces ustedes se preguntan, profe, ¿para qué hizo eso? Para aplicar las condiciones de equilibrio. Podría usar mi plano cartesiano así, bien, en donde la principal ventaja que ganaría con eso es complicarme la vida, ¿vale? Prefiero usar el plano cartesiano así, tal como está, y para poder aplicar las condiciones de equilibrio, yo necesito que todas las fuerzas sean verticales y horizontales, que no existan fuerzas diagonales. ¿Ok? Que no existan fuerzas diagonales. Eso es importante, porque si ya que uso esto girado, tengo que encontrar las componentes de S, la componente de S, y al final termino complicándome la existencia. Tal como está, yo digo lo siguiente, fíjense. Sumatoria de fuerza en X igual 0. ¿Quiénes están en X? Bueno, está esta incógnita, apuntando hacia los X negativos, está listo. Y está esta incógnita de acá también apuntando hacia los X negativos. Entonces igual a 0, eso lo paso con signo contrario. Multiplico por menos 1. Llego a que A sub X es igual a menos 6919,8. Bueno, ¿qué quiere decir ese negativo? Quiere decir que yo me equivoqué hacia donde lo orienté originalmente. Nunca fue hacia la derecha, sino fue al revés. Así que patudamente lo cambio y no le cambio el signo, sino le coloco 100.000 y listo. Y es obvio, porque si la tensión tiene una componente X que está intentando llevarme todo hacia la derecha, hacia la X negativa, alguien tiene que contrarrestarlo. ¿Y quién? Bueno, ahí está la contrarrestación, el contraste. Borraré y haré lo propio con la sumatoria de fuerza en I. ¿Quién está en I? Bueno, A sub I, que es mi incógnita hasta el momento, la que me queda, más esos que están hacia arriba, menos, que le puse 3000, pero era 300, recuerden, 300, y los 10.000. Igual 0. Este me quedó más facilito porque tengo que operar al lado de acá y después tirar hacia el otro lado. Bueno, veamos cuánto queda. 3226.79. Le resto 300. Le resto 10.000. Llego a un valor muy negativo de 7.073. Tiro todo hacia el otro lado, con signo positivo. 7.073.21. Ese es el valor de mi tensión, de mi reacción, perdón, aquí. Ahora puedo hallar el resultante entre ellos, que sería más o menos esta diagonal. No sé si en 45, pero bueno, ¿cómo lo encontramos? Con la hipotenusa, ¿cierto? Tomamos el 7.073,221. Lo elevamos al cuadrado. Le sumamos los 6.919.8 al cuadrado. Sacamos raíz. Llegamos a que la resultante entre ellas, es decir, el vector que iría así, como este, es del 9.895.15. Esa es la resultante. Recuerden que yo les puedo pedir resultante. ¿Para qué me sirve esa resultante? Para los ejercicios de resistencia de materiales que van a ver el próximo semestre, si Dios quiere. Sí, próximo semestre. Para ver qué esfuerzo de corte, qué esfuerzo de compresión, qué esfuerzo de aplastamiento existe ahí, pero eso no es materia de ahora. Bueno, comprobemos el ángulo. El ángulo es el cateto opuesto, 7.321, partido en el cateto adyacente, 6.919.8.
45.62, es decir, está un poquito más elevado que la dirección de la vía. Bien, ahí está resuelto. Dicho eso, lo que yo siempre les pido en todo tipo de ejercicio es que sean capaces de plantear el DCL, el diagrama cuerpo libre. Es básico. En ese sentido, en el diagrama podemos bosquejar las fuerzas que están interfiriendo en nuestra viga. En primera instancia, vamos a colocar la fuerza del apoyo. Quiero que note usted la orientación que yo decido darle. Esto es totalmente arbitrario. Yo digo a su Y va para arriba, a su X va para abajo. Eso es lo que yo digo. Puede ser así, la matemática me va a responder. Y este señor de acá le vamos a colocar B sub I. Bien. Ahora, la idea de este plano de referencia llamado DCL es que todas las fuerzas que están interfiriendo en él estén perpendiculares a la línea, para que de esa forma yo ser capaz de poder determinar mis reacciones a través de la ecuación de momento más fácil. Ahora, si alguien quisiera, por ejemplo, dejar esta carga tal como está en el punto de aplicación, me quedaría así este vector. ¿Ok? Pero usted sabe que este vector lo puede descomponer en su componente vertical y también en su componente horizontal. Y estas son fáciles de sacar a raíz de los datos que tenemos. Ya les voy a mostrar cuál es la ventaja de dejarlo así o dejarlo así, ¿vale? Tiene una ventaja importante. En el fondo usted va a decidir. Bien. Por mi parte, vamos a calcular los valores de sus componentes. Asegúrense de tener la calculadora en DEG. Entonces ustedes dicen mode 1. Prueban con el coseno 45. Si les queda 0,7, 0,7 es porque está bien. Ahora, para sacar esas componentes, usted va a pasar el ángulo de 40 aquí. Entonces ahí se formó nuestro triángulo rectángulo. Ahora podría haber usado ese. Ese lado el mismo que es, usted decide. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que decir, para la componente vertical, el seno de 40 por 50, estamos en presencia de 32,14 kilonewton. Para la componente horizontal, es decir, este vector de acá, sería el coseno de 40 por 50. 38,3. No es necesario que lo coloques negativo. El vector te está delatando que es negativo. Déjenme corroborar los valores. Seno de 40, 32. Coseno de 40 por 50, 38,3. Perfecto. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer con este señor. Un solo vector que será igual a la multiplicación de 50 por 7, la base por altura. Es decir, 350 kn. Vamos a colocar las distancias. La distancia sería, se me olvida que estoy grabando, 3,5 porque ya dijimos que cae a la mitad. Le sumamos los otros 3,5 más el metro y los 2 metros finales. Está un poco desescalado el dibujo, pero no importa. Quiero hacer un paréntesis para explicar unos detalles en cuanto a lo que es teoría. Cuando nosotros llegamos al DCL y decimos, a ver, tengo cantidad de incógnitas, 1, 2, 3 incógnitas, cantidad de ecuaciones que tengo para resolver este ejercicio, la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de momentos. Son 3. Entonces voy a tener que el número de incógnitas, 1, 2, 3, son iguales al número de reacciones. Si eso pasa, que el número de reacciones es igual al número de ecuaciones,
o el número de incógnitas también, estamos en presencia de un elemento estructural isoestático. Que sea isoestático es que está en equilibrio, obviamente, pero que se puede calcular, no es indeterminado. Si el número de reacciones es mayor que el número de ecuaciones, estamos en presencia de algo hiperestático. Y esto significa que tenemos que recurrir a algún otro tipo de ecuaciones para podernos generar isostáticos. Y cuando es hiperestático, no lo podemos determinar con estas tres. Es algo indeterminado. Y hay otra condición más, cuando el número de reacciones es menor que el número de ecuaciones, aquí hay algo sobredimensionado. O sea, lo podemos calcular, pero está sobredimensionado. Y dentro del lenguaje de estructura nos vamos a encontrar con elementos inestables, que son elementos que no se pueden calcular y tampoco están en equilibrio. Ese era el paréntesis teórico. Prosigo. Una vez que logramos expresar nuestra viga de esta forma, ya estamos a menos de 2 minutos para resolver el ejercicio. Note bien lo que voy a hacer. Primero, voy a plantear mi sumatoria de fuerza en X. Veo mi diagrama, me establezco como punto de referencia mi plano cartesiano, más, menos, más, menos. Esto me va a indicar los valores de mis incógnitas. En ese sentido, analizo primero mi DSL y me doy cuenta que el A sub X está apuntando hacia los negativos. Menos, note usted el menos, menos 38.3. Esta es la ventaja de poderlo descomponer el vector diagonal. Paso para el otro lado, me va a quedar 38,3 positivo, sigo acá arriba. Eso quiere decir que la A sub X es igual a menos 38,3 kn. Déjenme ver si se ve. Casi no se ve nada. Bien, ahí está lo que les expresaba. Voy a escribir más abajito ahora. Aquí está lo que les expresaba, ¿se dan cuenta? Los dos apuntan hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha, la pizarra. Paso el 38 para allá, le cambio el signo. Pero como este está negativo, multiplico menos 1, me queda que A sub X es 38. Entonces, nótese lo siguiente, me da menos 38. Cuando me da menos, si a ustedes les pasa, quiere decir que nunca apuntó hacia ese lado, sino iba hacia el otro lado con valor positivo. Así que, patudamente, lo cambio. Ahora, tiene sentido, porque lo que uno busca es tener equilibrio en el cuerpo que está analizando. Y en ese sentido, si tengo una fuerza de 38 intentando llevarme mi viga hacia allá, ¿qué tiene que hacer el apoyo? Tirar hacia el otro lado, para que se mantenga estático. Ojo ahí. Bien. De la sumatoria de momentos igual 0, esa es la verdadera forma de escribir momentos, muchachos. Yo debo fijarme un punto en donde voy a momentar, donde voy a torquear, donde voy a hacer girar mi viga. Y aquí ya esto se parece a la unidad 2, ¿cierto? Por eso lo hice de esa forma. Bueno, es conveniente escoger el lado que tenga mayor cantidad de incógnitas, A. Pero también podría ser B, porque ya conozco A sub X y aparte A sub X no me interfiere en nada, porque busco fuerzas que estén perpendicular al radio. Y A sub X no estaba perpendicular, estaba colineal en la misma línea de acción. Bien, en este sentido, me paro en A. Y comienzo. Esto es lo mismo que la unidad 2. A, 3,5 del apoyo. Tengo al 350. ¿Qué ángulo? 90 grados. Y ahí recuerdo que el seno 90 es 1, no lo ocupo. Mano derecha.
Sentido del torque. Negativo. Listo. Prosigo. 3,5 más 3,5, 7, más 1, 8. ¿A quién tengo 8? Tengo al 32.14, al 38.3, o bien podría utilizar el 50, si se me da la gana, ¿ok? Pero si utilizo el 50, tendría que considerar los 40 grados, y la expresión me quedaría 8 por 50 por seno 40, ¿ok? Pero como lo descompuse, yo voy a seguir con la regla de los 90 grados. No ocupo el diagonal, así que me olvido de él. Ocupo esto. Y cuando ocupo eso, el 38.3 instantáneamente no me participa en el torque, porque está en la misma línea de acción. Solamente me participa en el torque este que está aquí porque es perpendicular al radio, es decir, 32.14. Sentido del torque, negativo. Prosigo. A una distancia de 8 más 2, es decir, 10, ¿a quién tengo? A la incógnita. BI por 10. ¿Hacia dónde va? Mano derecha, sentido del torque, el gordito queda para afuera, positivo. Voy a desarrollar lo numérico. Menos 3.5 por 350 menos 8 por 32.14. Siempre vayan revisando los ejercicios. Casi siempre hago rápido estos ejercicios. No estoy acostumbrado a irlos haciendo parte por parte. Y se puede equivocarse, como todos, ¿no? 1482.12. Y este señor lo paso hacia el otro lado como menos 10 BI. Eso lo parto a. ¿Qué hago con el menos 10? El menos 10 pasará a dividir con signo y todo, quedándome que el valor de BI es igual a menos 148,12. 212. Tengo el valor de A sub I. Tengo el valor de B sub I. Me falta calcular el valor de A sub I. Y miren lo que voy a hacer. Sumatoria de fuerza en I igual 0. Sería A sub I hacia arriba, positivo. Lo voy asociando a mi plano cartesiano. B sub I menos. ¿Quiénes van para abajo? 350. 32.14. No hay otra. Pero BI vale menos 148. Ojo, miren. Menos y menos. Chao, los menos. No olviden eso. Menos 10 pasa a dividir, se va lo negativo. Por lo tanto, acá iría el 148.212 menos 350 menos 32.14 igual 0. Vamos a sumar y restar respectivamente. 148 menos 350 menos 32.14 menos 233.93. Eso me queda a este lado. Así que vamos a pasar el menos 233.93 hacia el otro lado. Y me queda 233.93 KN.